Bienvenidos a Ecología Pokémon con Eva Cholvi Mayor y Víctor Cerván Bueno. En ecología hemos estudiado muchos conceptos que surgen al analizar las relaciones que comparten los seres vivos en los ecosistemas, así como diversos fenómenos que atraviesan las poblaciones cuando varían las condiciones de su entorno. En este vídeo explicaremos y daremos ejemplos de algunos de esos interesantes sucesos utilizando el mundo Pokémon, detrás del cual hay mucha ecología. ¿No te lo crees? Quédate y verás. Para entrar en contexto, los Pokémon son criaturas extraordinarias que habitan todo tipo de entornos. Existen miles de especies y cada una de ellas tiene su propia biología, además de uno o dos tipos de los 18 existentes, que son determinados según el elemento que la criatura emplea al manifestar su poder, el cual utiliza para valerse en la naturaleza. Algunos de estos Pokémon incluso conviven con los humanos, quienes los tienen como compañeros o mascotas. A pesar de la extraordinariedad de estos poderes, los Pokémon se comportan tal y como lo hacen los seres vivos en nuestro mundo. Se relacionan entre ellos y con el entorno. Por tanto, en el mundo Pokémon podemos hablar de relaciones de depredador-presa, competencia o mutualismo. Veamos algunos ejemplos. Mariana y Corsola, Pokémon basados en una estrella de mar y un coral, respectivamente, son un perfecto ejemplo del clásico modelo depredador-presa. Igual que las estrellas de mar se alimentan de corales y otros animales marinos, Mariani le da caza a Corsola. En el mundo Pokémon hay muchos ejemplos de este modelo de relación, ya que, al fin y al cabo, en esta ficción no existen los animales, a excepción de los humanos, claro. ¿Y si hablamos de los parásitos? También tenemos. Paras es un Pokémon insecto que vive en los bosques, que se caracteriza por llevar en su lomo dos setas de un tamaño relativamente pequeño. Sin embargo, llega un momento en el que el hongo que lo habita toma el control y el Pokémon está a su completa merced. En este momento, el Pokémon pasa a llamarse Parasect. Es un claro paralelismo con el caso del hongo del género Cordyceps, que toma el control del sistema nervioso de su hospedador, un insecto, y cambia su conducta para favorecer la diseminación de las esporas. Una relación de parasitismo muy curiosa. Ahora bien, no todos son rivalidades. Los Remoraid son pequeños Pokémon marinos inspirados en las rémoras, que siempre se encuentran alrededor de algún Pokémon pez más grande, como un Mantine, que se inspira en un pez manta. Al igual que las rémoras reales, se alimentan de los desechos de los peces a los que acompañan, un ejemplo de comensalismo. Por otro lado, Tatsugiri y Dondozo son dos Pokémon pez sin un alter ego claro en nuestra realidad, pero con una relación simbiótica de lo más curiosa y divertida. Tatsugiri es un Pokémon muy pequeño y frágil, pero sumamente inteligente, mientras que Dondozo es un Pokémon colosal, pero no muy avispado, al que por sí solo le cuesta encontrar presa. Por ello, Dondozo deja que Tatsugiri se meta dentro de su boca, desde donde le da instrucciones para cazar, consiguiendo ambos un buen botín y, en el caso del más pequeño, protección frente a depredadores en la boca del grande. Ahora que hemos visto que los Pokémon presentan todo tipo de relaciones entre ellos, hablemos un poco sobre sus hábitats. El mundo Pokémon presenta hábitats de todo tipo, desde páramos helados, pasando por áridos desiertos y áreas volcánicas, hasta verdes praderas y frondosos bosques, ríos, los cielos y hasta el mar. Todos ellos habitables por Pokémon. Esto quiere decir que los Pokémon, como los seres vivos de nuestro mundo, tienen una biología adecuada al medio que habitan. Por tanto, también sufren las consecuencias de la selección natural, y cuando hablamos de esta, nos viene a la mente la palabra especiación, ¿verdad? Algunas especies de Pokémon tienen lo que se llaman formas regionales. En el mundo real, estas diferencias serían tan grandes que podríamos considerarlas especies distintas, ya que han evolucionado para adaptarse a entornos diferentes. En el archipiélago de Alola, una región ficticia inspirada en Hawái, hay 4 islas principales con una gran diversidad de nichos ecológicos. Melemele es más cálida y abierta, con sabanas y costas tranquilas. Akala tiene zonas volcánicas y termales. Ula Ula alberga desde selvas hasta el nevado monte Lanakila. Y Poni es la más salvaje y menos habitada por humanos, con entornos más extremos. Allí, muchas especies que procedían originalmente de otras regiones han cambiado sus formas, como es el caso de Vulpix y su evolución Ninetales. Son Pokémon que habitan climas cálidos, inspirados en los zorros del desierto. Sin embargo, cuando esta especie llegó a Alola, se vio presionada a causa de la competencia a huir hacia la zona helada del monte, donde se adaptó para sobrevivir en un nicho en el que poder explotar sus recursos sin competir por ellos con otros Pokémon.
Con esta forma regional adquiere un pelaje blanco y parece estar basada en un zorro de las nieves. Como este hay muchos más ejemplos, pero no nos da tiempo a hablar de todos. Sin embargo, vamos a mencionar dos que sí nos parecen importantes. Exeggutor es el ejemplo de un Pokémon tipo planta que, tras dispersarse por semillas al archipiélago, pasó a tener una forma mucho más propia de islas tropicales gracias a un clima más cálido y más horas de luz diarias. Por otra parte, Geodude es un Pokémon que se alimenta de rocas y que habita montañas, cuevas y caminos pedregosos. Al llegar a Alola, este Pokémon se adaptó para integrar la magnetita en su dieta, mineral muy abundante en la corteza de esta región, y adquiriendo un cuerpo imantado que le dota de un nuevo tipo, eléctrico. Ahora bien, si retomamos el tema de la especiación, vale la pena parar para que hablemos de cierta especie endémica de este archipiélago. Su nombre es Oricorio, un Pokémon pájaro con 4 formas distintas. La forma que adopta se debe al néctar del que se alimenta, diferente en cada isla. Tenemos al Oricorio tipo fuego en Akala, eléctrico en Melemele, psíquico en Ula Ula y fantasma en Poni. Es un claro paralelismo de los pinzones de la isla Galápagos que describió Charles Darwin en sus expediciones, que adaptaron la morfología de su pico en función del tipo de semilla que consumían. Así funciona la radiación adaptativa, una fuerza clave en la evolución de los ecosistemas insulares. Claro que en el caso de nuestra ficción resulta ser mucho más visual y divertido, porque Oricorio es un Pokémon pájaro bailarín, y su apariencia no es lo único que varía, también su estilo de combate y de baile. Bien, hasta ahora hemos visto lo que pasa cuando un Pokémon se enfrenta a las adversidades de la más pura naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando interviene el ser humano? La acción antropogénica es un factor que tiene un importante impacto en la ecología global. Ya que estamos, vamos a poner algunos ejemplos que ocurren en el mundo Pokémon. Corsola, el Pokémon coral del que hablamos al principio, habita las aguas de muchas regiones. Una de estas regiones es Galar, inspirada en el Reino Unido, en la que la contaminación está a la orden del día a causa de ser una gran potencia energética e industrial. Como consecuencia, los hábitats de la región se han visto afectados y Pokémon como este han sufrido las consecuencias. La forma regional de este Pokémon en Galar tiene un color pálido y una apariencia lúgubre, en contraste con su habitual color rosado y animado rostro. Aquí no podemos hablar de una adaptación, porque este Pokémon se ha extinguido, pero su alma en pena sigue encerrada en su exoesqueleto roto. Simplemente es una clara referencia al fenómeno del blanqueamiento del coral que tiene lugar a causa del cambio climático, la contaminación y la acidificación de los océanos. Siguiendo con la misma región, la forma regional de Weezing, un Pokémon que se compone de gases nocivos, se adaptó para ocultarse en los humos que emitían las chimeneas de las fábricas de la región. Podría compararse con el ejemplo real de la especie de polilla moteada que acabó adoptando una variante negra para fundirse con el hollín que contaminaba el paisaje en la revolución industrial. Por otro lado, y hablando de cosas más amigables, tenemos a Meowth, un Pokémon gato salvaje que fue traído al archipiélago de Alola como regalo para la realeza. Con el tiempo, su trato privilegiado llevó a cambios en su comportamiento, volviéndose más arrogante y desarrollando una forma regional tipo siniestro. Por último, tenemos un caso que agrupa varios de los conceptos que hemos visto a lo largo del vídeo, una especie invasora en el archipiélago de Alola, Rattata, que invadió la región tras su llegada accidental en un barco. La población crecía demasiado rápido y amenazaba con extinguir a otras especies autóctonas. Por ello, los lugareños introdujeron a uno de sus depredadores naturales, Yungos, proveniente de una región lejana. Sin embargo, la población de Rattata acabó disminuyendo menos de lo esperado, pues adaptó su modo de vida a un hábito nocturno en respuesta a la presión de este depredador. Esta técnica de introducción de una especie por parte del ser humano para controlar la población de otra no es ninguna obra de ficción. De hecho, se ha propuesto para solventar casos como el de la invasión del Mediterráneo por el alga Rugulopteryx o Camurai, aunque para este problema aún no hay una solución clara sobre la mesa. Para terminar, nos gustaría dar las gracias a todos los que habéis quedado hasta el final del vídeo. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya resultado curioso. Recordad también que todas estas interacciones son mucho más complejas de lo que vemos en series, películas, libros o videojuegos. Y es que, aunque siempre haya tiempo para disfrutar de contenido de ficción con una buena base científica, la realidad siempre acaba superando a la ficción.